Y que los abrace con su palabra, con su espíritu y los envuelva con su presencia. El título del mensaje le he puesto, o al título del mensaje le he puesto: el que ha de venir, vendrá. Y yo digo amén. Y lo vamos a proclamar porque lo hemos aperturado, lo hemos anunciado, la iglesia lo hace con gozo porque queremos anunciar que el que ha de venir, vendrá. Hasta que Él venga, era la proclama. Hasta que Él venga, dice que hay un montón de cosas que están aconteciendo. Hay un proceso de perfeccionamiento que el Señor está haciendo con cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pero dice que en ese proceso tenemos que tener paciencia. Una paciencia espiritual que se contrapone con la paciencia natural, que es limitada. Pero la paciencia del Señor es una paciencia ilimitada. Es una paciencia que viene justamente a hacernos entender que podemos esperar y tener con nosotros la esperanza que ha venido a través de Jesucristo. Cuando eso se establece, nosotros podemos tener esperanza, podemos esperar, podemos entender que hay comienzos y hay finales y hay procesos. Pero en todos esos lugares el Señor está con nosotros. Tenemos que aprender que más allá de que haya algunas cuestiones que pueden llegar a tardar en el orden natural, en el orden espiritual tienen un cumplimiento. Por eso, en el nombre de Jesús, ministrando bajo la unción del Espíritu Santo, esta iglesia, la iglesia del Señor, esta congregación, la congregación de los santos, hasta que Él venga, seguirá proclamando que el que ha de venir, vendrá. Amén. Dice la Escritura en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, en el verso 35, para ir introduciéndonos en el tema. Tengo la versión Reina Valera 1960, y dice de esta forma: porque la venida del Señor es una promesa. ¿Cuántos dicen amén? Verso 35, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Y yo digo amén, porque Él viene premiando a los que son suyos. Él viene con galardones. Así dice la Escritura en el libro de Apocalipsis: ciertamente vengo en breve y mi galardón viene conmigo para recompensar. O sea que todos los que amamos al Señor pretendemos una recompensa. Yo digo amén. No, yo no quiero nada. Bueno, estamos errando, porque entonces no trabajamos para obtener recompensas. Y de alguna manera nos metemos en campos de hipocresías, porque todo el que trabaja espera obtener fruto de ese trabajo. Y la Biblia dice en el libro de San Juan que el Señor nos aconseja que trabajemos por las cosas que no perecen, pero que a vida eterna permanecen. O sea, es un trabajo y se espera un galardón. Por eso dice el Señor que no quiere que estemos desocupados en el orden espiritual. Dice que la mies es mucha, que los obreros son pocos, pero dice que tenemos que orar para que Él envíe obreros. Entonces tiene que haber un trabajo en el orden espiritual. Mi amado hermano, fuimos llamados a trabajar, pero ese trabajo tiene galardón. Y mientras trabajamos, hay cuestiones, hay adversidades, hay un montón de situaciones que nos acontecen, pero viene la Escritura bajo esa premisa, bajo ese orden profético. Y dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Porque os es necesaria, ¿qué cosa? La paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Todos los que estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, vamos a obtener la promesa. Pero hay que trabajar. El obrero
para participar de los frutos, debe trabajar primero. ¿Cuántos dicen amén? Estamos trabajando, estamos arando, estamos en las manos del Señor, creciendo en nuestro nivel de fe. Ya no simplemente como oyentes, ya no simplemente como creyentes, avanzando, queriendo ser discípulos del Señor, queriendo alcanzar la estatura de siervos y aún poder ser amigos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Porque así dice la Escritura, ahí está Dios. Como lo que hemos mencionado, las voluntades del Señor también necesitan crecer, deben avanzar. Ya no es simplemente las que consideramos buenas, sino las que son agradables al Señor y que también alcanzan perfección. ¿Cuántos dicen amén? Eso también está dentro del proceso de perfeccionamiento. Luego viene el versículo 37, dice, porque aún un poquito, falta poco, mis amados, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Aliéntese su corazón, que se alienten nuestros corazones. Cada vez que oímos que el Señor está volviendo, cada vez que oímos que el Señor viene, dice que algo ocurre en nuestros corazones, en aquellos que aman la venida del Señor. Y nosotros estamos creciendo en fe porque queremos no solo amar al Señor, sino amar su venida, amar todo lo que le corresponde al Señor. Si no estás amando su venida, este es el tiempo de decirle al Espíritu Santo, yo quiero amar tu venida, porque entonces voy a tener una preparación completa en mi vida. Voy a poder trasladar fielmente la palabra a mi familia, a mis hijos. Vamos a poder crecer de forma efectiva como congregación. La iglesia de Cristo se va a extender. Todo ocurre a partir de considerar la venida del Señor. Porque el que considera la venida del Señor, lo que le está diciendo es que le pertenece. Lo que le está diciendo es que si Él va a venir a buscar a la iglesia, yo pretendo ser la iglesia. Yo quiero ser la iglesia. Yo quiero planchar mis vestiduras, yo quiero lavar mis vestiduras, yo quiero estar listo para que cuando Él venga, poder ser levantado y alcanzar las bodas del Cordero que dice la Escritura que ya están listas, están preparadas. Ya está el novio, la novia se está preparando, la iglesia se está preparando. El que ha de venir, vendrá, no tardará. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que alentarnos, eso dice Tesalonicense, aliéntense unos a otros con estas palabras. Maranata, Cristo viene, Cristo viene. Pero ya no como un eslogan. Tristemente, no digo que tenga que ser así, pero ya ni siquiera como un eslogan lo dice. Se ha corrido del eje de la iglesia de Cristo. El entender que Él viene a buscarnos. Él viene a buscar a la iglesia y esto no tiene que ser motivo de tristeza, no tiene que ser motivos de aflicción, no tiene que entristecernos, no tiene que darnos miedo, todo lo contrario. Es una ayuda en el orden espiritual, en el orden emocional, aún en el cuerpo, porque dice que todas las cosas de manera integral van a ser transformadas. Esa transformación tiene que darse antes de su venida. Entonces sí que es importantísimo. Lo proclamamos porque su palabra así lo considera. Lo proclamamos, y en nuestro caso, y en mi caso como ministro del Señor, porque es una orden de parte de Jesucristo, anunciar su venida. Por eso es importante. Y la iglesia, que es la iglesia de Cristo, que es la novia, la que va a ser esposa del Señor, tiene que ser ataviada. Pero si no se la alerta, si no viene con advertencia, si no hay una anticipación, si no se la insta a prepararse, ¿cómo podrá casarse? Así como el principio espiritual que dice, ¿cómo creerán si nadie les predica, si nadie les anuncia? Dichosos, hermosos son los pies de los que anuncian la paz. ¿Cuántos dicen amén? Pero la iglesia también fue llamada a prepararse.
Y dentro de la iglesia de Cristo están los que anuncian la venida del Señor. Lo hablábamos en estos días, lo tenemos que recordar todos los días de nuestras vidas. La carretera profética que se viene cumpliendo, su palabra se está cumpliendo, porque todo lo que el Señor dice se cumple. Lo que sigue, lo que está al alcance, lo que está más cercano, lo que la iglesia tiene que esperar, el posicionamiento que tiene que tener, es entender bajo la revelación del Espíritu Santo que el Señor viene y viene por su iglesia. Y si nosotros estamos llevando adelante una tarea espiritual, tenemos que esperar con ansias el retorno del Señor. Y eso, mi amado hermano, va a acomodar cada una de las cosas que nosotros necesitamos. Porque como fue en el principio y como fue en su primera venida, así lo será en su retorno. Ocurren milagros, se están volviendo al Señor, se están ordenando las cosas. La revelación está trasladándose de generación en generación y nosotros, la iglesia de Cristo, los que fuimos llamados para ser participantes de los tiempos finales, de los tiempos postreros, es más, del final de los tiempos postreros, tenemos que entender plenamente lo que esto significa. Para que esto acontezca, nosotros tenemos que desarraigarnos de todo lo terrenal. ¿Cuántos dicen amén? Y eso realmente requiere de un trabajo. Se nos ministraba que cada día trae su propio afán y el afán lo que quiere es plantarnos en la tierra y que echemos raíces en la tierra. Nosotros tenemos que plantarnos en el reino para que justamente haya fruto apacible de justicia a todos los que estamos siendo ejercitados en ese lugar. Por eso hablo de desarraigarnos de lo terrenal. La ofrenda que ofreció Caín dice que fue una ofrenda terrenal. Y la ofrenda que ofreció Abel fue una ofrenda desde los primogénitos, entendiendo que el primero siempre es Dios. Cada vez que la iglesia da un paso entendiendo que el primero es Dios, entonces lo que está haciendo es echar raíces en el orden espiritual, pero en el reino. Entonces se establece. Fuimos sacados de otros lugares y fuimos trasladados al reino. En ese lugar nosotros tenemos que crecer, en ese lugar nosotros tenemos que avanzar, en ese lugar nosotros tenemos que alcanzar la estatura de la plenitud que da Cristo. Y dentro de ese proceso de perfeccionamiento, lo que no podemos olvidar ni tener por tardanza es que Él volverá. Cuando nosotros tenemos bien en claro que Él volverá y no lo tenemos por tardanza, entonces cada una de las cosas que llevamos adelante en el plano natural lo hacemos bajo la lupa del Espíritu Santo. Y entonces hay cuestiones que requieren un proceso y lo hacemos bajo el acompañamiento del Señor, quitando de nosotros ansias, quitando de nosotros todo lo que no nos permite manejarnos en paz, manejarnos bajo ansiedades, todo lo que no permite que tengamos perseverancia, constancia, todo lo que hace que no tengamos paciencia. Para eso necesitamos saber que Él viene. Para apresurarnos, pero siendo diligentes. Para entender que cada una de las cosas que llevamos en las facetas que corresponden a nuestra vida, lo tenemos que hacer desde ese lugar. Entonces ya no vamos a estar a la deriva,
sino que vamos a estar bajo el cuidado del Señor, entendiendo que todas las cosas tienen un tiempo, tienen un proceso. Y como nosotros queremos estar en la voluntad de Dios, bajo ese proceso de perfeccionamiento, el Señor lo va a cumplir. Y si hay promesas, el Señor las va a cumplir. Y yo digo amén. ¿Por qué tenemos que entender que Él no tardará? Aunque en el plano natural pareciese que Él tarda. Porque son dos planos diferentes. Esperar en el Señor implica tener que ser indefectiblemente hombres y mujeres, familias espirituales. Para no estar del lado de los que tienen por tardanza al Señor y entonces como que soltamos nuestra espiritualidad, la dejamos a la deriva y comenzamos a hacer todo lo que no nos conviene. ¿Por qué? Porque hemos perdido la esperanza. Porque ya no tenemos paciencia. Eso es una alerta. Para la iglesia es una alerta. Si eso no está aconteciendo, hay que ir corriendo a la presencia de Dios y entender el principio espiritual de que Él no tardará. Pero miremos, vamos a desarrollar un poco más. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9, dice de esta forma: el Señor no retarda su promesa, según algunos, ¿qué dice? La tienen por tardanza. Es más, dice que hay muchos que se burlan de la venida del Señor, porque han perdido la paciencia y han perdido la esperanza. Porque dicen que desde tiempo de la antigüedad se menciona y se anuncia que Él vendrá, pero todo sigue de la misma manera que al principio. Dicen los burladores. Ojo con estar dentro de esos cielos, dentro de esos campos, donde a nosotros también, o mejor dicho, a nosotros tampoco nos importa lo que acontece en el orden espiritual, porque eso nos corre, hermanos. Sí que nos tiene que importar lo que está aconteciendo de forma profética, porque nosotros estamos dentro de ese proceso. El proceso de perfeccionamiento está bajo lo que la Escritura dice que se dará en plenitud cuando el Señor regrese. Si nosotros nos corremos del proceso de perfeccionamiento, lo que estamos diciendo es que no creemos que Él va a volver. Entonces, ¿sabe lo que ocurre? En el orden práctico, para ilustrarlo y ser más directo, hacemos lo que queremos. Porque estamos, no lo decimos abiertamente, pero estamos dentro de los que tienen al Señor por tardanza. Y eso es peligroso. El Señor no retarda su promesa. El Señor no retarda su promesa. Voy a decir una vez más. El Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él es bueno siempre. Este es el tiempo oportuno del Señor. Tenemos que tener bien en claro de qué lado estamos y de qué lado queremos estar. ¿De los que esperan al Señor o de los que lo tienen por tardanza? Porque hay peligros. Entonces, tiene, creo yo, porque así me avala la Escritura, que cuando nosotros amamos su venida, sabemos que Él va a venir, valga la redundancia, que Él retorna por nosotros con un objetivo claro.
Cuando nuestro corazón tiene la certeza de que Él lo dijo. Y se lo dijo a su iglesia. Y se lo dijo a los suyos. Me voy. Es necesario que me vaya. Pero me voy a preparar moradas. Para que en donde yo estoy, ustedes también estén. Me voy, pero volveré otra vez. Me voy, pero volveré otra vez y me tomaré a mí mismo. ¿De quién estará hablando? Si Él es la cabeza, está hablando del cuerpo, está hablando de los suyos, está hablando de la iglesia, está hablando de los más que vencedores, está hablando de los que aman su venida, que esperan esa corona. Está hablando de la iglesia esposa, de la que no se considera concubina, de la que solamente ama al Señor, de la que no tiene dividido su corazón, sino que su corazón le pertenece a su amado. De esa iglesia está hablando. Entonces este es un tiempo maravilloso para poder reflexionar en nuestros corazones si estamos teniendo al Señor, si somos de los que esperan, porque entonces yo puedo entender que tengo el compromiso, casi la obligación, en el orden espiritual, de estar a cuentas con Él. Porque insisto, si no, aún, y lo digo entre comillas, podemos estar bajo mantos de hipocresía, que el Señor lo ilustró como la religión misma, llevando adelante ritos, llevando adelante actividades, pero no entendiendo lo que acontece, proféticamente hablando, espiritualmente hablando, siendo expertos en conocer y discernir los tiempos que están aconteciendo. Y sin darnos cuenta, comenzamos a estar del lado de burladores. Ojo con eso, mi amado hermano. Tengan cuidado, dice el Señor, no se dejen engañar. ¿Qué va a venir el Señor? Seguí tranquilo, si vos ya creíste en Él y bueno. Encima todos los domingos yo te veo que va a la iglesia. Vos ya sabés qué, te ganaste el cielo. Encima servís, ¡fua! Y se empiezan a comparar el menos. No hay que compararse, hay que mirar al Señor. Porque humanamente, ¿sabe lo que hacemos? Comúnmente es compararnos con el que está peor que nosotros. Entonces decimos, al lado de este. Y dice que nosotros tenemos que mirar al Señor. Me extiendo hacia adelante, hacia el premio del supremo llamamiento, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí radica entender que el que ha de venir vendrá. Entonces, en todas las cosas que me tocan, que vivo, que llevo adelante, en mi vida familiar, en mi vida personal, en mi vida laboral, en mi vida social, en mi vida ministerial, yo me manejo entendiendo que el que ha de venir vendrá. Que bajo ningún punto de vista quiero estar del lado de los que tienen al Señor por tardanza, sino que quiero estar en el lugar correcto. Porque si estoy en el lugar correcto, independientemente de las cosas que me estén aconteciendo, el Señor va a acudir a mi auxilio. Y si estoy en debilidad, me va a fortalecer. Y si estoy en enfermedad, me va a sanar. Y si estoy como medio muerto, me va a vivificar. Pero estando en el lugar correcto, perseverando, teniendo constancia y permaneciendo. Hay peligros. Miren
la tardanza que maneja el Señor en el orden espiritual no tiene absolutamente nada que ver con la tardanza que muchas veces nosotros tenemos o como nosotros miramos. Él dice que retarda, pero Él dice que está teniendo un poco más de tiempo porque quiere que todos procedan al arrepentimiento. Claramente no todos van a proceder al arrepentimiento. Qué bueno que estemos escuchando su palabra y que nos estemos preparando. Pero qué bueno también es que vayamos y podamos predicar al Señor a otros para que tengan la posibilidad de ser compungidos en sus corazones y proceder al arrepentimiento. Darles la oportunidad de entender que hay un Salvador. Así como la iglesia ya entiende que hay un Señor y Salvador. Y que también volverá. Y que nosotros queremos ser parte de ese galardón. El Señor no retarda su promesa, sino que es paciente porque no quiere que nadie se pierda, sino que se proceda al arrepentimiento. ¿Cuántas veces nosotros como Iglesia de Cristo necesitamos proceder al arrepentimiento? Porque si dice, sí, la verdad que mi vecina necesita proceder al arrepentimiento. Pobre, ella necesita a Dios. Seguramente. Nosotros también. Y si queremos alcanzar esa estatura, tenemos que esforzarnos más. Porque dice que el que quiera entrar por la puerta angosta tiene que esforzarse para entrar. No es que, no, por inercia. No. Por inercia se va a la otra puerta. A la de la perdición. Dice que muchos entran. Hay lugar para muchos. Señor, nos conceda en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo traiga convencimiento y que podamos comprender que el que ha de venir vendrá. No tardará. Este es el tiempo de la preparación de la iglesia. Les decía que hay peligros en estar del lado de los que tienen al Señor por tardanza. Por eso vamos a ver algunos ejemplos de hombres que tuvieron por tardanza al Señor y lo que les aconteció. Porque dice que lo que les aconteció, valga la redundancia, a los antiguos, es figura y sombra para nosotros. Es una advertencia. Es para que podamos entender los riesgos, los peligros que conlleva tener al Señor por tardanza. Número 1, la Biblia de las Américas, en el libro del Éxodo, en el capítulo 32, en el verso 1, habla de Aarón y de lo que ocurrió por tener al Señor por tardanza. ¿Lo encontró? Dice así: cuando el pueblo vio que Moisés tardaba, acá podemos ver claramente que Moisés es una figura, es una cristofanía, es una representatividad para nosotros de Cristo. Porque dice la Biblia que Él fue el libertador del pueblo y Jesucristo fue nuestro libertador, es nuestro libertador y seguirá siéndolo. Bueno, y así tiene muchísimas implicancias del por qué conceptualmente podemos tener esa figura. Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron: levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros, porque en cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Cualquier parecido
con la realidad. Casi que es coincidencia. Una figura exacta. Moisés subiendo a encontrarse con Dios. Tardando 3 días. Tantas cosas. Nosotros estamos en el 3er milenio. La Biblia dice que para el Señor un día son impresionante Dios. Él es claro. ¿Qué ocurre cuando estamos del lado de los que tienen al Señor por tardanza? Nos volcamos a la idolatría. El Señor nos está advirtiendo. Encontramos otros lugares, creemos nosotros, que nos dan plenitud. La iglesia, el ministerio, ¿qué tanto la iglesia? Tanto va a ser, tanto Dios. Yo tengo un montón de cosas que hacer y están bien. Pero no podemos tener al Señor por tardanza. No podemos estar bajo un cielo distinto. Porque un día, mis amados hermanos, y esto ocurre porque la Escritura así lo sustenta, los que creemos en el Señor, puede que un día, por no haber sabido cómo esperar, incurramos en idolatría. Se congregaron, porque sí, se congregaron. Y no con cualquiera, con uno que era considerado sacerdote. No fue cualquiera, fue Aarón. Estamos todos incluidos. Por eso tenemos que tener cuidados, pero también ser agradecidos. Si el que ministra al Señor no va detrás de lo que pide el pueblo, sino de lo que ordena el Señor. No me gusta mucho lo que el pastor, lo que la pastora, lo que dicen en ese... Muy estrictos son. No, ahí son re exigentes. Entonces me voy donde haya un Aarón en esta faceta que deje hacer lo que el pueblo quiere. Entonces todos contentos, pero todos bajo idolatría. Eso también tiene una implicancia directa en nosotros como familia, en el orden particular. Dejemos que haga como mi esposa quiere. Si está fuera del Señor, no. Dejemos que mi esposo haga lo que... ¿no? Dejemos que los hijos decidan. Pobrecito. No le tenga lástima a sus hijos. No es la relación que el Señor mandó que nosotros tengamos. ¿Se imagina a Dios teniéndolos lástima? No son pobrecitos nuestros hijos. Son benditos nuestros hijos. Entonces, tenemos que tener presente los peligros de tener al Señor por tardanza. ¿Cuántos dicen amén?
Número 2. Continuamos en la Biblia de las Américas. Primera de Samuel, capítulo 13, verso 8 en adelante. Y habla de Saúl, un rey. Pero la Biblia también dice que nosotros somos reyes y sacerdotes para Dios. Amén. No digo amén por la duda que la palabra justo me dé a mí. Entonces no. Tampoco que quería ser rey y sacerdote. Con hijo de Dios, ahí está bien. Tranquilo, un costadito. La palabra es para todos nosotros. Y gloria a Dios que así sea. ¿Vieron cuando les pasa de que toda la palabra fue para mí? Dele gloria a Dios. Entre muchos, Dios se fijó en vos. Te habló a vos. Eso es impresionante. Cuando lo entendemos de esa manera, salen de nuestros pensamientos conceptos pesimistas y empezamos a ser optimistas de lo que hace Dios, porque todo lo que hace Dios ayuda para bien a los que le aman. Actúa de forma favorable lo que acontece. Hablamos de Aarón y ahora vamos a ver qué dice la Biblia de estos peligros. Él esperó 7 días conforme al tiempo que Samuel había señalado, pero Samuel no llegaba a Gilgal y el pueblo se dispersaba. Entonces Saúl dijo: traedme el holocausto y las ofrendas de paz, y él ofreció el holocausto. Y sucedió que tan pronto como terminó de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel vino y Saúl salió a su encuentro para saludarle. Pero Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: como vi que el pueblo se me dispersaba, que tú no llegabas dentro de los días señalados y que los filisteos estaban reunidos en Mismas, me dije: ahora los filisteos descenderán contra mí en Gilgal, y no he implorado el favor del Señor. Así que me vi forzado y ofrecí el holocausto. Y Samuel, el profeta de Dios, dijo a Saúl: has obrado neciamente, no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó. Pues ahora el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre. No esperó. No esperó el ordenamiento. No aguardó lo establecido por Dios. Que el encargado de llevar adelante el oficio era el profeta. Y él tuvo buenas intenciones, como podemos ver en muchísimos de los casos de la vida de Saúl, con muy buenas intenciones. Pero si esas buenas intenciones se anteponen, son contrarias a lo que el Señor ordena, quedan nulas, no agradan. Cuando no sabemos esperar y queremos hacer nosotros lo que mejor nos parece, incurrimos en desobediencia. No tener al Señor como aquel que ha de venir y estar del lado de los que lo tienen por tardanza nos hace entrar en idolatría. Y dentro de nuestras buenas intenciones desobedecemos a Dios. Pero nos excusamos en nuestras buenas intenciones. Pero no fue lo ordenado. ¿Qué dice de nosotros cuando no llevamos adelante lo establecido por Dios? Que somos necios. Que no sabemos esperar. Que nos manejamos bajo ansiedades desde lo humano.
y lejos de permanecer con paciencia en el proceso de perfeccionamiento que Dios está haciendo en mi vida, en mi familia, en la congregación, en el ministerio, en todos los órdenes, nosotros como que empezamos, vamos a ayudar a Dios. Si esto también está bien. Sí, pero hay que evaluar el tiempo, pero hay que evaluar la situación, pero hay que evaluar lo que el Señor dijo para ese tiempo y para esa situación. Hay que evaluar que lo que planteó de forma particular por algo específico con alguien quizás no es lo mismo que el Señor quiere en el tiempo y la situación para conmigo o mi familia. Entonces sí que hay que saber esperar, porque hay que entender que lo que ha de venir vendrá y tendrá cumplimiento. ¿Cuántos dicen amén? Número 3, Mateo capítulo 25, verso 5. Estamos hablando de los peligros de tener al Señor por tardanza. Y habla de las 10 vírgenes que estaban aguardando a su Señor. Y en ese capítulo, ¿lo encontró? Dice, al tardarse el novio, ya ni con anteojos leo bien. Mateo 25, 5. Al tardarse el novio, ¿qué dice? A todas les dio sueño y se durmieron. Está hablando de las parábolas de las 10 vírgenes, que dice que 5 eran prudentes, pero que 5 eran insensatas. Pero dice que todas se durmieron. Cuando no sabemos esperar, cuando tenemos al Señor por tardanza, cuando descansamos y queremos tomarnos un tiempo, me voy a tomar un tiempo del Señor. Qué ridiculez. Yo creo que muchas veces incurrimos en ignorancias. Viendo que tardaba, se durmieron. Por eso tenemos que tener cuidado. Porque podemos caer en idolatría, porque podemos manejarnos bajo desobediencia, creyendo que hacemos las cosas bien. Y podemos dormirnos. En muchas de las situaciones en donde la Escritura habla de dormidos, también habla de muertos. Y para nosotros claramente es en el orden espiritual. Podemos estar dormidos o muertos. Hay peligro, mis amados. Por eso tenemos que proclamar con todo nuestro corazón: el que ha de venir, vendrá, no tardará. Entonces estamos posicionados. ¿Cuántos dicen amén? Miren esto, para que tengamos atención. Porque ya no es simplemente en el orden puntual. Habló del pueblo, habla del sacerdocio, habla de los reyes, habla de las vírgenes, como la iglesia, como las que representan a la iglesia, que a veces está en necedad y otras veces está en prudencia. Pero también habla de los siervos. También habla de aquellos que están al servicio del Señor.
Y ahí creo que independientemente de la jerarquía en el orden espiritual, todos somos siervos del Señor. Y todos tenemos algo para hacer dentro de la obra. Es más, la estamos llevando adelante muchos de nosotros. Pero también hay que saber esperar. Mateo en el capítulo, atención a esto, Mateo capítulo 24, verso 48, la Biblia de las Américas lo pone así. Pero si aquel siervo es malo y dice en su corazón, mi Señor tardará. Y dice que paso siguiente comienza a hacer un montón de cosas horribles, justamente por tener al Señor por tardanza, siendo siervo, pero ya se convirtió en un siervo malo. Siervo, pero malo. Pareciese un contradictorio, pero no lo es, porque Dios no se contradice. Sino que como siervos nosotros podemos evolucionar o podemos involucionar. Y ser siervos malos, que golpean, que no le importa lo que piense su Señor, que aún estando en una posición espiritual X, comienza a maltratar, a golpear, a unirse con los que no consideran a Dios. Es tan confusa la situación en la que se encuentra que no pueden discernir. Y dice que en el tiempo final, los que están abrazados del Señor son siervos que saben muy bien discernir entre lo santo y lo profano. Eso dice Malaquías, en el tiempo final, en el tiempo donde el Señor está volviendo. Entonces, atención con esto. En el lugar que ocupemos, tenemos que mirar cuál es nuestra condición. Si estamos esperando al Señor o lo tenemos por tardanza. El Señor nos conceda y el Espíritu Santo nos haga ver nuestra realidad espiritual, porque Él nos está dando una hermosa oportunidad para ubicarnos en el lugar correcto, por amor de su nombre, por amor de su iglesia, por amor de las familias que le aman. Amén. Una referencia más y adoramos al Señor. La Nueva Biblia Latinoamericana en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2, más específicamente el verso 1 y el verso 2, dice de esta forma: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, mire, están hablando específicamente, la carta apostólica está hablando de la reunión que tendrá la iglesia en el aire con el Señor. El episinagoge, que se menciona 2 veces. Una acá y otra en Tesalonicenses en el capítulo 4 del verso 17 en adelante, sobre los que serán levantados. Porque habla de encuentro. De la misma manera que Hebreos en el capítulo 10, en el verso 25, habla de que no debemos dejar de congregarnos. Porque eso es un episinagoge, un encuentro con el Señor, así como lo estamos haciendo ahora. Pero dice que tenemos que estar atentos. Les rogamos, hermanos, que no sean sacudidos fácilmente en su modo de pensar, ni se alarmen, ni por espíritu,
espíritus contrarios que el Señor reprenda, ni por palabra que sea manipulada, ni por carta como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ya ha llegado. Entonces no hay más nada que hacer. Ya desde el comienzo de la iglesia había una advertencia sobre este acontecimiento. Porque los que no anuncian que el que ha de venir vendrá, nos están queriendo llevar a otro proceso, que no es justamente el de perfeccionamiento, sino el de nuestra involución en cuanto a la fe, para que le restemos importancia a la obra sobrenatural que el Señor va a hacer. Entonces nos corren, estamos en otro lugar. Entonces estamos aturdidos, sacudidos, alarmados. No podemos distinguir los espíritus. Y dice que fuimos llamados a discernir. Y entonces se manipula la palabra. Y entonces decimos, ay, ¿quién tiene la verdad? ¿Quién dice? No hay muchas verdades, hay una sola verdad. Por eso tenemos que estar del lado de los que creen que el que ha de venir, vendrá. No tardará. Porque Él va a cumplir sus promesas. Y yo digo amén. Tengamos cuidado. Hay un tiempo señalado, mi amado hermano, para todas las cosas. Para todas las cosas. Ya lo dijo el predicador. Todo tiene su tiempo. Este es el tiempo de volver a Dios. Este es el tiempo de ordenarnos. Este es el tiempo de aferrarnos a la promesa del retorno de Jesucristo. Porque seremos salvados una vez más de toda la corrupción, de toda muerte, de toda adversidad, de toda tribulación que va a acontecer sobre la tierra. Habacuc, capítulo 2, verso 2 dice, entonces el Señor me respondió. Él responde, mis amados. Él responde al clamor. Y dijo, escribe la visión y grábala en tablas para que corra el que la lea. Porque es aún una visión para el tiempo señalado. Se apresura hacia el fin y no defraudará. El Señor no nos va a defraudar. Aunque tarde, espérala. Porque ciertamente vendrá y no tardará. Aleluya. Vamos a ponernos de pie, vamos a ministrar al Señor. El que ha de venir vendrá. Y la iglesia celebra. La iglesia no está en tristeza, la iglesia está en gozo. La iglesia está viva. La iglesia sigue trabajando. La iglesia va a ser recompensada. El libro de Hebreos dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, falta poco, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y ahora viene la parte que nos acontece, la parte que incurre en la fe que está siendo levantada en nuestros corazones. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Nosotros no somos de los que retroceden. Se anima a levantar las manos delante del Señor. Y si la verdad de la Escritura dice que hay muchos que van a retroceder porque no están entendiendo que el que ha de venir vendrá, nosotros podemos decir claramente que no somos de los que retroceden para perdición. No te vas a perder, no te vas a perder, no te vas a perder. Tu familia no se va a perder. El Espíritu Santo está conmoviendo nuestros corazones bajo la convicción que da la palabra. No hay perdición para los que creen que el que ha de venir vendrá.
No la hay. Tus hijos no se van a perder. Aferrate a la promesa. Aquello que el Señor te prometió lo va a cumplir. Hasta el cansancio, lo voy a decir cada vez que tenga la oportunidad de ministrar desde este altar, voy a decir que las promesas del Señor son en el sí y en el amén. Toda tu familia tiene que adorar al Señor porque has creído que el que ha de venir vendrá. Sí, has creído que hay un Salvador, que perdonó tus pecados, que te posicionó, que es tu Señor. Pero ahora sos su iglesia. Y sos su iglesia amada. Y nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Tenemos fe para ser perseverantes. Tenemos fe para que haya constancia. Tenemos fe para que haya permanencia. Y vamos a proclamar en el nombre de Jesús que el que ha de venir vendrá. Que por medio de la palabra estamos siendo sacados de los lugares de peligro. Señor, nosotros no somos burladores, no somos escarnecedores. Nosotros somos de los que hemos creído en tu palabra. Aunque no te hayamos visto, nosotros somos bienaventurados, porque sabemos que un día te vamos a ver cara a cara. Eso va a ocurrir y será pronto, será pronto. Somos de los que tenemos fe para que haya preservación. Así como preservaste las familias en el arca, así nos estás preservando a nosotros en Cristo. Y dice la Biblia que cuando el arca encalló, le dio la posibilidad de un nuevo comienzo. Se levantó un altar, pero dice así que ninguno de la familia se perdió. Bajó Noé, bajó su esposa, bajaron sus hijos y las esposas de sus hijos. Toda la familia tuvo la oportunidad de un nuevo comienzo. Eso fue en el tiempo de Jesucristo. Eso es hoy y eso será en el tiempo de su venida. Porque también será el tiempo de un nuevo comienzo en la presencia de Dios. Y la promesa dice que nosotros creemos en cielos nuevos, en tierra nueva, conforme su promesa, que es para siempre. Padre, te damos gracias por este tiempo de ministración, pero vamos a seguir cantándote con alegría de corazón y proclamando que tu venida está cerca y que tu galardón viene acompañándote para recompensar a cada uno conforme la obra que hayamos hecho en este tiempo. Yo bendigo a las familias y te ruego, Señor, estar posicionados en aquellos que creen en tu venida. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Adoremos alegremente a Dios, exaltemos a la roca de nuestra salvación. Venid y anunciemos con cánticos su amor, levantemos alabanzas, gloria y honra a nuestro Dios. Entremos en su presencia con alabanzas, proclamando con cánticos porque Él es nuestro Dios. Venid y adoremos, postrémonos delante del Señor, nuestro Dios. Venid con alabanza, con manos levantadas hacia Dios.
exaltemos la roca de nuestra salvación. Venid, anunciemos con cánticos su amor. Levantemos alabanzas, gloria y honra a nuestro Dios. Entremos en su presencia con alabanzas, porque eres nuestro Dios. Venid, venid y adoremos, postrémonos delante de nuestro Dios. Venid con alabanzas, con manos levantadas hacia Dios. En su presencia y adoremos en su presencia, adoremos en su presencia. Entremos en su presencia, adoremos en su presencia.